Mi nombre es William Davis, y durante 30 años sacrifiqué todo por el futuro de mi hijo. Le enseñé valores, pagué su educación y apoyé cada uno de sus sueños. Creí que estaba formando a un hombre de carácter. Pero un día, en el asado de su empresa, frente a 23 personas, Michael me presentó diciendo: «Él es mi padre, el que nunca entendió la tecnología. Representa a la vieja generación que se quedó atrás». Todos me miraron. Nadie dijo una palabra. Me quedé allí sentado, en silencio, sintiéndome más pequeño que en toda mi vida. Lo que Michael no sabía era que yo llevaba años jugando una partida muy larga. 3 días después, hice una llamada telefónica que le enseñaría la lección más costosa de su vida. No vas a creer lo que ocurrió después. Pero antes, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Déjame contarte cómo un simple obrero de fábrica se convirtió en un millonario silencioso. Crecí en una familia trabajadora en Ohio. Mi padre laboraba en los altos hornos del acero. Mi madre limpiaba casas para ganarse la vida. La educación no era algo que pudiéramos darnos el lujo de priorizar. Aún así, yo era curioso. Todo me interesaba, especialmente cuando las computadoras empezaron a aparecer en los años 80. En 1985, ahorré 3 meses de salario en la fábrica para comprar mi primera computadora, una Commodore 64. Michael tenía apenas 5 años entonces. Mientras él dormía, yo me enseñaba a mí mismo a programar. Primero con BASIC, luego con lenguajes más complejos. El manual era grueso, la pantalla verde, pero algo en aquella máquina tenía sentido para mí. Mi esposa pensó que estaba desperdiciando dinero. Los vecinos decían que estaba loco. Pero cada noche, después de mi turno en la fábrica, me sentaba frente a ese pequeño escritorio. Aprendí cómo funcionaban los circuitos, cómo el software se comunicaba con el hardware, cómo los datos viajaban por los sistemas. No intentaba demostrar nada a nadie. Simplemente estaba fascinado. Para 1990, entendía las computadoras mejor que la mayoría de los graduados universitarios. A veces, Michael me observaba. Me hacía preguntas. Yo le explicaba lo que hacía, y él parecía impresionado por los conocimientos de su viejo padre. Mi primera inversión cambió mi vida por completo. En 1995, un joven programador de mi fábrica decidió fundar una pequeña empresa de software. Necesitaba inversionistas. El aporte mínimo era de $5,000. Ese dinero era el fondo universitario de Michael. Cada centavo que había ahorrado en 8 años. Pero algo dentro de mí me decía que aquel chico tenía visión. Su software automatizaba la gestión de inventarios. Un concepto simple, con una ejecución revolucionaria. Yo conocía el mundo de las fábricas. Sabía que funcionaría. Esa noche de viernes, escribí el cheque. No le dije nada a mi esposa, ni a Michael. Solo me convertí, en silencio, en propietario del 10% de Textream Solutions. 18 meses después, Microsoft compró la empresa. Mis $5,000 se convirtieron en 150,000 de la noche a la mañana. Michael ya estaba postulando a universidades. Cuando llegaron las facturas de matrícula, las pagué sin titubear. Él pensó que había recibido un ascenso en la fábrica. Y yo lo dejé creerlo. Aquel dinero de Microsoft se convirtió en mi capital semilla. Empecé a leer todo lo que encontraba sobre inversiones tecnológicas, revistas de negocios, informes anuales, artículos sobre startups y capital de riesgo. Aprendí cómo funcionaban los fondos de inversión, cómo pensaban los inversores ángel y cómo identificar a los equipos con verdadero potencial. Desarrollé mi propio sistema, investigar cada empresa a fondo, conocer a los fundadores personalmente y nunca invertir más de lo que podía permitirme perder. Y eso fue solo el comienzo. Para el año 2000, ya había invertido en 12 startups distintas. 8 tuvieron éxito. 4 fracasaron por completo. Pero las 8 que prosperaron compensaron con creces las pérdidas. Mi portafolio creció a $400,000. Luego a $800,000.
luego a 1,2 millones. Seguí trabajando en la fábrica, viviendo en la misma casa, conduciendo la misma camioneta vieja. Nadie sospechaba nada. Michael se graduó sin deudas. Pensó que yo había pedido préstamos. Nunca lo corregí. Cuando consiguió su primer trabajo en una empresa tecnológica, me llamaba para contarme historias sobre su trabajo. Me explicaba nuevas tecnologías como si yo nunca las hubiera oído mencionar. Yo lo escuchaba con paciencia, hacía preguntas simples y lo dejaba sentirse inteligente. Mientras tanto, yo estaba financiando empresas que desarrollaban esas mismas tecnologías. Comprendía las tendencias del mercado mejor que muchos analistas profesionales. Podía predecir que innovaciones triunfarían, porque entendía tanto el aspecto técnico como el práctico. Michael nunca preguntó de dónde salió el dinero para pagar su universidad. Jamás se cuestionó cómo un obrero de fábrica podía costearlo. Él estaba centrado en su carrera, en su éxito. Y sin saberlo, yo estaba financiando su futuro. El secreto de la fortuna. Entre 2005 y 2015, mi estrategia de inversión evolucionó. Comencé a usar empresas fantasma para ocultar mi identidad. Creé LLC con nombres genéricos y contraté abogados para estructurar acuerdos complejos. Los documentos eran interminables. Los honorarios legales, elevados. Pero el anonimato valía cada centavo. La tecnología estaba explotando. Redes sociales, computación en la nube, aplicaciones móviles. Cada sector era una oportunidad de oro. Y yo tenía la experiencia necesaria para detectar ganadores antes que nadie. Mi portafolio alcanzó los 20 millones, luego 50 millones, luego 150 millones de dólares. Durante esa década financié 35 startups. La mayoría de la gente jamás ha oído hablar de ellas, pero usa sus productos todos los días. Aplicaciones en sus teléfonos, software en sus autos, sistemas que mueven sus bancos. Para 2018, el valor total de mis inversiones llegó a 890 millones de dólares. Técnicamente, era casi un multimillonario. Un obrero de Ohio que comprendía la tecnología mejor que muchos ejecutivos de Silicon Valley. Michael no tenía idea. Tampoco su esposa. Ni nadie en mi familia. Yo seguía viviendo igual, la misma casa modesta, la misma ropa sencilla, los mismos hábitos prudentes de siempre. Pero observaba el sector tecnológico como un halcón, esperando la oportunidad perfecta, la inversión que lo cambiaría todo. En 2018, Michael me llamó con entusiasmo. Me contó que iba a fundar su propia empresa, Inevad Tech Solutions, dedicada a la automatización de software para plantas manufactureras. Tenía contactos en la industria, conocimientos técnicos, un plan de negocio sólido, pero necesitaba capital, 3,2 millones de dólares para los primeros 2 años. Había sido rechazado por 4 firmas de capital de riesgo. Le dijeron que su mercado era demasiado pequeño, demasiado especializado, que no tenía la escala suficiente. Michael estaba devastado. Era su sueño. Su oportunidad para demostrar que podía ser un emprendedor exitoso. Escuché su propuesta durante la cena. Le hice preguntas detalladas sobre su tecnología, su mercado objetivo, sus proyecciones de ingresos. Todo tenía sentido para mí. Conocía las fábricas, conocía el software. Era exactamente el tipo de innovación que el sector necesitaba. 3 días después, Michael recibió una llamada de Meridian Capital Partners. Querían invertir. Financiamiento completo, condiciones favorables, sin exigencias adicionales. Michael estaba eufórico. Nunca había oído hablar de Meridian Capital. Nadie lo había hecho. Era una de mis empresas fantasma. Los documentos de inversión eran complejos, múltiples capas corporativas, acuerdos de voto por poder, estructuras de distribución. Los abogados de Michael los revisaron y dijeron que todo era lenguaje estándar de capital de riesgo. Michael firmó sin leer la letra pequeña. Pensó que lo había logrado por mérito propio. Durante los siguientes 2 años, Inevad Tech creció rápidamente. Michael era un director ejecutivo competente.
Su producto funcionaba, sus clientes estaban satisfechos y los ingresos aumentaban cada trimestre. Pero las empresas en expansión siempre necesitan más capital, equipos, oficinas, empleados, presupuesto de marketing. Michael realizó 4 rondas adicionales de inversión. Cada vez, Meridian Capital Partners participó. Y cada vez, yo aumenté mi porcentaje de propiedad. Michael se centró en la operación. Yo, en la estructura corporativa. Para 2020, la distribución accionaria era clara. Michael poseía el 35%, sus empleados el 14% a través de opciones sobre acciones y el 51% restante estaba en manos de diversas empresas fantasma. Todas esas empresas, a través de abogados, fideicomisos y corporaciones que existían solo en papel, me pertenecían a mí. Yo tenía el control total de la compañía de mi propio hijo. Control legal, control de voto y autoridad total de decisión. Michael no tenía la menor idea. Sus abogados tampoco. Incluso algunos de mis propios abogados no comprendían del todo la estructura que había creado. Yo podía cambiarlo todo con una sola llamada, pero no buscaba el control por el control mismo. Quería ver en qué clase de hombre se convertiría mi hijo. ¿El éxito lo haría humilde o arrogante? ¿Recordaría de dónde venía? ¿Trataría a la gente con respeto? Estaba realizando un experimento sobre el carácter. Quería ver quién era realmente Michael, cuando pensaba que nadie lo observaba. Su vida personal mejoró junto con su éxito profesional. Se casó con Jessica en 2019, compró una casa en un vecindario exclusivo y comenzó a conducir autos de lujo. El anticipo de la casa fue de $200,000. Michael había ahorrado $50,000. El resto provino de un préstamo familiar que yo le otorgué a través de otra de mis empresas fantasma. Los documentos parecían completamente oficiales: tasas de interés, plazos de pago, contratos notarizados. Michael nunca pagó una sola cuota. Perdoné la deuda en silencio, mediante una simple reestructuración corporativa. Su boda costó $120,000. Supuestamente, su empresa le otorgó una bonificación de retención para cubrir los gastos. Otra transacción más entre compañías que, al final, regresaba a mi portafolio. El anillo de compromiso de Jessica, la luna de miel en Europa, el nuevo BMW de Michael, todo fue financiado indirectamente a través de distribuciones de dividendos y beneficios corporativos que yo mismo orquesté. Michael creía que todo provenía de su propio esfuerzo. Le contaba a la gente su historia de autosuperación, cómo había construido su empresa desde cero, cómo el trabajo duro y la determinación daban frutos. Yo lo escuchaba durante las cenas familiares, asintiendo con educación, fingiendo estar impresionado por sus logros. Por dentro, sentía orgullo, pero también preocupación. El éxito lo estaba cambiando. Se volvía más seguro de sí mismo, más dominante, y a veces más despectivo con quienes consideraba menos exitosos. Yo solo quería descubrir quién era realmente cuando la vida le sonreía. La cena de Navidad de 2022 fue la primera vez que noté el cambio profundo en su actitud. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa. Los padres de Jessica habían venido de visita. Gente exitosa. Su padre dirigía un bufete de abogados, su madre era cirujana pediátrica. Personalidades imponentes, credenciales impresionantes. Yo estaba contando una anécdota sobre mis primeros días programando computadoras, cómo aprendí Fortran con libros prestados de la biblioteca y cómo era la tecnología en los años 80, cuando Michael me interrumpió a mitad de frase. «Papá, a nadie le interesan tus historias viejas». La mesa quedó en silencio. Los padres de Jessica se miraron incómodos. Mi esposa bajó la vista al plato. Michael siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Jessica no dijo nada. Nadie me defendió. Terminé mi cena en silencio, ayudé a recoger los platos y me despedí con cortesía. Pero algo se había quebrado. Mi hijo me había humillado públicamente, había tratado mis experiencias como si no valieran nada, mostrando una falta de respeto total frente a las personas cuya aprobación él más valoraba. Me dije a mí mismo que era solo estrés,
Un matrimonio reciente, un negocio en expansión, presiones financieras. Los jóvenes dicen cosas sin pensar, me repetí. Pero empecé a observarlo más de cerca. Y debería haber visto lo que venía. 6 meses después, Michael se autopromovió a vicepresidente ejecutivo de Innevad Tech. El título era simbólico, pero lo hacía sentirse importante. Organizó una fiesta en la oficina para celebrar. Invitó a colegas, contactos del sector y posibles clientes. Asistí para apoyarlo. Llevaba mi mejor traje y una tarjeta de felicitación. Cuando me presentó a sus colegas, su tono fue condescendiente. Este es mi padre. Todavía usa un teléfono con tapa. Las risas llenaron la sala. Michael sonrió, encantado de su propio chiste. No entiende las redes sociales, continuó. Cree que Instagram es un servicio de telegramas. Más carcajadas. Yo me quedé ahí, sonriendo con educación mientras mi hijo me convertía en el motivo de burla. La tecnología avanza tan rápido ahora, dijo. Las generaciones mayores simplemente no pueden seguir el ritmo. Sentí el calor subir a mis mejillas. Las manos me temblaban. 20 personas me observaban con expresiones divertidas. Me disculpé y fui al baño. Miré mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía viejo, cansado, disminuido. Cuando regresé, Michael contaba otra historia sobre alguna supuesta tontería que yo había dicho sobre computadoras. Cada palabra me pesaba más. Cada risa, más afilada. El Día del Padre de 2023 fue el punto de quiebre, aunque no lo entendí en ese momento. Michael y Jessica me invitaron a cenar a un restaurante caro. Pensé que era un gesto de respeto, una manera de honrar nuestra relación. Michael me entregó una tarjeta de regalo genérica de Home Depot, todavía dentro de la bolsa de la tienda. Al menos con tornillos y clavos no puedes equivocarte, le dijo a Jessica. Ella rió. Luego siguieron conversando entre ellos, como si yo no estuviera allí. Mi papá nunca entendió cómo ser exitoso, le comentó Michael. Por suerte heredé el sentido de los negocios de mamá. Algunas personas simplemente no nacen para triunfar. Jessica asintió. Yo estaba sentado a menos de 1 metro. Hablaban de mí como si fuera invisible. Me preocupa cuando envejezca, añadió Michael. Va a necesitar mucha ayuda con cosas básicas. Mi corazón latía con fuerza. Tenía la boca seca. Quería levantarme e irme, pero no lo hice. Sonreí. Fingí no escuchar cada palabra. Cuando la cena terminó, Michael pagó con su tarjeta corporativa, la misma que estaba financiada por mi propia empresa fantasma. Pero la humillación final aún estaba por llegar. Durante los meses siguientes, su actitud se volvió abiertamente despectiva. Me corregía cuando hablaba de tecnología. Me explicaba conceptos básicos como si nunca los hubiera oído. Compartía mis ocurrencias graciosas con sus amigos. En reuniones familiares, contaba anécdotas sobre mi supuesta ignorancia tecnológica, sobre cómo no entendía los smartphones o cómo seguía pensando en negocios como en los 80. Michael estaba construyendo un relato. Su historia de éxito necesitaba un contraste. Necesitaba a alguien que representara la vieja manera de pensar, la generación que había quedado atrás. Ese alguien era yo. Mientras tanto, su empresa seguía creciendo. Los ingresos alcanzaron $15 millones anuales. Contrató a 40 empleados, abrió oficinas en 3 ciudades. Y con cada logro se volvía más confiado, más altivo, más dispuesto a menospreciar públicamente a quienes, según él, lo habían limitado. Empezó a llamarse hecho a sí mismo en entrevistas. Las revistas de negocios publicaban artículos sobre su historia de superación. Daba charlas sobre cómo había vencido los obstáculos y las limitaciones familiares. Leí cada artículo. Vi cada entrevista. Escuché cada discurso. Nunca mencionó a nadie que lo hubiera ayudado. Nunca reconoció apoyo alguno. Jamás mostró gratitud.
y no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El asado de la empresa debía ser el punto culminante de su carrera. Inevad Tech acababa de firmar su contrato más grande, $23 millones por 3 años. Michael quería celebrarlo con sus empleados, inversionistas y socios del sector. Llegué temprano para ayudar a preparar todo. Cargué sillas plegables, acomodé mesas, colgué decoraciones, como lo haría cualquier padre orgulloso. La lista de invitados era impresionante. Capitalistas de riesgo de Chicago, ejecutivos tecnológicos de Detroit, potenciales socios de adquisición de Silicon Valley. Michael había preparado su discurso durante semanas. Iba a contar la historia de Inevad Tech, su visión, su liderazgo, su éxito. Cuando me presentó a los inversionistas, todavía tenía la esperanza de que mostrara algo de reconocimiento. Tal vez una palabra de agradecimiento, una señal de respeto. Pero en lugar de eso, me convirtió en su ejemplo de advertencia. Este es mi padre, William, anunció frente al grupo. Representa a la vieja generación que nunca entendió la tecnología. 23 personas giraron para mirarme. Sentí que la cara me ardía. Mi papá todavía cree que las computadoras son demasiado complicadas, añadió. Nunca ha enviado un correo electrónico en su vida. Varios se rieron. Intenté sonreír. Él representa todo aquello que la tecnología dejó atrás, dijo Michael con tono burlón. Los procesos manuales, la resistencia al cambio, el miedo a la innovación. Las risas fueron aún más fuertes. Yo era el espectáculo. Y para rematar, añadió con orgullo. Por suerte heredé mi sentido de los negocios del lado de mi madre. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. Las manos se me helaron. Miré alrededor. Todos me observaban con una mezcla de diversión y lástima. Nadie me defendió. Nadie pareció incómodo. Jessica sonreía, como si todo aquello fuera completamente normal. Michael siguió con su presentación, usándome como ejemplo del pensamiento obsoleto que su empresa había superado. Permanecí allí unos 10 minutos más. Luego me di la vuelta y caminé en silencio hacia mi coche. 23 personas me siguieron con la mirada. Me senté dentro del vehículo. Pasaron 30 minutos antes de que encendiera el motor. Todo mi cuerpo temblaba. No de ira, sino de algo más profundo, una mezcla de humillación y claridad. Durante 3 años había visto a mi hijo transformarse en alguien irreconocible, alguien que trataba el respeto como un lujo que no podía permitirse ni con su propio padre. Yo había financiado toda su vida, su educación, su empresa, su casa, su boda, su éxito. Él creía que era un hombre hecho a sí mismo. Creía que yo era irrelevante. Creía que podía usarme como objeto de burla, sin consecuencias. Conduje de regreso a casa en completo silencio. Aparqué en el garaje. Me quedé allí 1 hora más, en la oscuridad, sin moverme. Luego entré, fui a mi despacho, encendí la computadora. En la pantalla apareció mi portafolio de inversiones. $890 millones, 35 compañías, 15 años de planificación meticulosa. Abrí los archivos de estructura corporativa de Inevad Tech Solutions. Revisé los porcentajes de propiedad, los acuerdos de voto, los poderes de representación. Michael poseía el 35% de la empresa. Pensaba que eso lo convertía en el accionista mayoritario. Se equivocaba. Pasé los documentos de las empresas fantasma, Meridian Capital Partners, Northbridge Investment Group, Strategic Growth Fund, Technical Innovation Partners. Todas conducían hacia mí. Todas votaban según mis instrucciones. Yo controlaba el 51% de Inevad Tech Solutions. Yo controlaba por completo la empresa de mi hijo. Tomé el teléfono y marqué a mi gerente de inversiones. Richard, soy William Davis. Necesito que programes una reunión de emergencia del consejo para el lunes por la mañana. ¿Hay algún problema con una de las compañías del portafolio? Preguntó. No, respondí en voz baja. El problema es mi hijo.
Fue entonces cuando tomé mi decisión. El lunes por la mañana me senté en mi despacho, rodeado de 25 años de documentación, acuerdos de inversión desde 1995, diagramas de estructura corporativa, formularios de voto por poder, dictámenes legales de 3 firmas distintas. Todo estaba perfectamente ordenado. Cada transacción documentada. Cada entidad legalmente registrada. Había construido todo aquello para proteger mi privacidad, para separar mis inversiones de mi vida personal, para mantener el anonimato en un mundo que me habría tratado de forma diferente si supiera mi verdadero patrimonio. Ahora iba a usar esa estructura para enseñarle una lección a mi hijo. Llamé primero a mi abogado. Jonathan Michei había manejado mis asuntos corporativos durante 15 años. Conocía la estructura completa mejor que nadie. William, ¿exactamente qué planea hacer?, preguntó. Quiero ejercer mi control de voto en Inevad Tech Solutions, respondí. Es su derecho como accionista mayoritario. ¿Qué cambios desea implementar? Quiero que Michael sea removido como director ejecutivo. Hubo un largo silencio. Esa es una decisión importante. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. El consejo necesitará documentación, justificación y un plan de transición. Proporcionaré todo lo necesario. Pasamos 2 horas revisando los procedimientos de gobernanza corporativa, los requisitos de votación del Consejo, los protocolos de destitución ejecutiva, las reglas de notificación a los accionistas. Todo era legal. Todo era ejecutable. Todo era inevitable. Tenía más poder del que Michael jamás imaginó. El martes por la mañana recibí la agenda de la reunión del Consejo. 6 puntos estándar: revisión trimestral, desempeño financiero, análisis de mercado. Solicité añadir uno más: discusión sobre el desempeño del liderazgo ejecutivo y posible reestructuración organizacional. Lenguaje corporativo para decir: tu hijo está a punto de ser despedido. Pasé el resto de la semana preparando mi presentación. Análisis del rendimiento financiero, evaluación de la posición en el mercado, revisión del entorno competitivo. Inevad Tech estaba funcionando bien. Los ingresos eran sólidos, los clientes estaban satisfechos, la retención de empleados era excelente. Esto no tenía que ver con los números. Tenía que ver con el carácter, con el respeto, con entender de dónde proviene realmente el éxito. También preparé la documentación de recursos humanos, el contrato laboral de Michael, los cálculos de indemnización, los procedimientos de continuidad de beneficios. No quería destruir su vida. Quería salvar su alma. El viernes por la noche llamé nuevamente a Richard. Todo está preparado para el lunes, le dije. Los representantes con poder de voto asistirán en persona. El resultado ya está decidido. William sabe que esto cambiará su relación con Michael para siempre. Mi relación con Michael ya está rota, respondí. Él la rompió cuando decidió que yo no merecía respeto. Podría haber otras formas de manejar esto. He probado la paciencia. He probado la comprensión. He probado el apoyo incondicional. Nada funcionó. ¿Y si se disculpa después? Entonces veremos si realmente lo dice en serio. Colgué el teléfono, me quedé sentado en la silla mirando por la ventana hacia la calle silenciosa. Mañana todo sería diferente. Mañana, Michael aprendería que el éxito sin carácter no es más que un fracaso costoso. El lunes lo cambiaría todo. Lunes, 9 de la mañana. Sala de conferencias de Inevad Tech. Michael llegó temprano, con sus materiales de presentación, reportes trimestrales, proyecciones de crecimiento, planes estratégicos. Se veía confiado, relajado, listo para impresionar al Consejo con otro trimestre exitoso. Los representantes con poder de voto llegaron exactamente a las 9. 3 hombres con trajes caros, abogados corporativos con maletines llenos de documentos. Michael los había visto antes en rondas de inversión, conversaciones agradables, revisiones rutinarias, reuniones de seguimiento. Pensó que estaban allí para aprobar nueva financiación o discutir una expansión, quizás una posible adquisición.
Bienvenidos de nuevo, señores, dijo Michael. Creo que se impresionarán con los resultados del tercer trimestre. El representante principal, James Morrison, fue el primero en hablar. Señor Davis, gracias por su tiempo. Estamos aquí hoy para discutir algunos cambios significativos en la estructura ejecutiva de la empresa. El rostro de Michael cambió ligeramente. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Antes de comenzar, necesito aclarar la estructura de control de voto de Inevad Tech Solutions, respondió Morrison. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa de documentos. Estos son los registros de propiedad corporativa actualizados hasta esta mañana. Le entregó la carpeta a Michael. Como puede ver, Meridian Capital Partners, Northbridge Investment Group, Strategic Growth Fund y Technical Innovation Partners controlan colectivamente el 51% de las acciones con derecho a voto. Michael hojeó los papeles rápidamente. Su rostro comenzó a palidecer. No entiendo, balbuceó. Estas empresas tienen nombres y direcciones diferentes, estructuras corporativas distintas, continuó Morrison con calma. Pero las cuatro están bajo el control del mismo propietario beneficiario. Todas las decisiones de voto se coordinan mediante un único acuerdo de gestión. ¿Quién es ese propietario beneficiario?, preguntó Michael con la voz temblorosa. Morrison le entregó otro documento. Este es el informe consolidado de propiedad. Michael leyó el nombre en la parte superior de la página. Las manos comenzaron a temblarle. William Davis. Propietario beneficiario principal. Control de voto, 51%. Eso es imposible, susurró. Mi padre no tiene dinero para este tipo de inversiones. Su padre ha sido un inversor ángel activo desde 1995, respondió Morrison. Su portafolio actual incluye 35 compañías con un valor total de $890 millones. El número flotó en el aire como una bomba. 890 millones. Michael miró a los representantes como si estuvieran hablando en otro idioma. ¿Está diciendo que mi padre es el dueño de mi empresa?, preguntó Michael incrédulo. Su padre aportó toda la financiación inicial de Inevad Tech Solutions, respondió Morrison con calma. Cada ronda de inversión, cada inyección de capital, cada etapa de crecimiento, provinieron de él. Pero yo me gané esto, replicó Michael. Yo construí esta empresa. Yo la hice exitosa. Construyó una empresa excelente, señor Davis, dijo Morrison, pero la construyó con el dinero de su padre. Michael se quedó mirando los documentos. Su narrativa de hombre hecho a sí mismo se desmoronaba frente a sus ojos. Y eso era solo el comienzo. Morrison abrió una segunda carpeta. De acuerdo con las instrucciones del accionista mayoritario, implementaremos cambios inmediatos en la estructura ejecutiva. ¿Qué cambios?, preguntó Michael con la voz temblorosa. Efectivos desde hoy, usted queda removido del cargo de director ejecutivo. La boca de Michael se abrió de par en par. No pueden hacer eso. El accionista mayoritario puede hacerlo sin ninguna duda, contestó Morrison. La gobernanza corporativa es muy clara en este aspecto. Yo fundé esta empresa. Yo soy esta empresa. Fundó esta empresa con fondos proporcionados por su padre, replicó Morrison sin alterar el tono. La propiedad legal y el control corporativo pertenecen a los accionistas. Le entregó otro documento. Este es su nuevo contrato laboral. Continuará en la empresa como director senior de desarrollo de producto, reportando al nuevo CEO. ¿Y quién será el nuevo CEO?, preguntó Michael, incrédulo. Sandra Williams, proveniente de Microsoft. Tiene amplia experiencia en software empresarial. Comienza mañana. Michael respiraba con dificultad. Su rostro estaba rojo, las manos apretadas en puños. No aceptaré esto. Voy a pelearlo. Voy a demandar. Está en su derecho legal, respondió Morrison. Pero el control de voto está claramente documentado.
Cada transacción fue registrada correctamente. Cada acción corporativa fue ejecutada legalmente. Morrison se puso de pie. Los otros representantes lo siguieron. Su padre me pidió que le entregara este mensaje. Algunas lecciones solo se aprenden por el camino difícil. Salieron de la sala de juntas. Michael se quedó solo, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Los cambios fueron inmediatos y devastadores. Su salario cayó de $150.000 a $60.000. Su participación accionaria se redujo del 35% al 15%. Le cancelaron la tarjeta corporativa. Le retiraron el automóvil de empresa. Las cuotas de la hipoteca se volvieron imposibles, $2.800 al mes. Su nuevo sueldo no alcanzaba. Jessica estaba furiosa. ¿Cómo pudiste permitir esto? No lo sabía, respondió Michael. No tenía idea de nada de esto. Eres el CEO. ¿Cómo es posible que no sepas quién es el dueño de tu propia compañía? Michael intentó llamar a los representantes con poder de voto. Nadie respondió. Contrató a un abogado para revisar la estructura corporativa. El abogado confirmó que todo era legal y vinculante. Condujo hasta la casa de su padre 3 veces. Yo no estaba, o no abrí la puerta. Michael dejó mensajes de voz, envió textos, correos electrónicos. No respondí a ninguno. El periódico local de negocios publicó un artículo sobre el cambio de liderazgo en Innevad Tech. El fundador se retira tras una reestructuración de inversores. Sus colegas comenzaron a tratarlo diferente. Algunos mostraron compasión. Otros, confusión. La mayoría, simplemente lo evitó. Los rumores en la industria se propagaron rápido. Fracaso de liderazgo, mala gestión financiera, problemas familiares. Las fichas del dominó apenas empezaban a caer. El jueves por la noche, Michael apareció en mi puerta. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde había crecido, donde le ayudé con las tareas, donde vimos juntos partidos de béisbol. Papá, tenemos que hablar. Te escucho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te hice nada, Michael. Hice algo por ti. Destruiste mi carrera. Me humillaste frente a mis empleados. Arruinaste mi reputación. Te enseñé una lección sobre el respeto. Esto no tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con el control. Con el poder. Lo miré detenidamente. Mi hijo, con 35 años, exitoso, inteligente, pero aún sin entender. Michael, ¿recuerdas lo que dijiste sobre mí en el asado de tu empresa? Solo estaba haciendo conversación. Dijiste que yo representaba todo lo que la tecnología había desplazado. Dijiste que nunca entendí la innovación. Me usaste como ejemplo de fracaso. No lo dije de forma personal. Me humillaste frente a 23 personas. Me convertiste en un chiste. Me trataste como si no valiera nada. Solo intentaba hablar de las diferencias generacionales. Y yo solo intento hablarte sobre la gratitud. No había terminado de enseñarle. 2 semanas después, puse mi casa a la venta. Michael me llamó al ver el cartel de Se vende. Papá, no puedes irte. Tenemos que arreglar esto. No hay nada que arreglar, Michael. Tú me mostraste quién eres realmente. Cometí un error. Dije cosas que no debí decir. Cometiste muchos errores durante muchos meses. Esto no fue un mal momento. Fue un patrón. ¿A dónde vas a ir? A Florida. Compré un condominio cerca de Sarasota, junto a la playa. Barrio tranquilo, clima cálido. ¿Y la familia? ¿Las fiestas? ¿Tus nietos? Tú dejaste claro que no encajo en tu vida exitosa. Solo estoy honrando tus deseos. La casa se vendió en 6 días. Oferta en efectivo. Sin condiciones. Empaqué 25 años de recuerdos en un camión de mudanza. Fotografías antiguas, dibujos de la infancia de Michael, boletas de calificaciones, trofeos de béisbol. Conservé algunas cosas,
Doné otras y tiré el resto. En mi último día en Ohio, pasé frente al edificio de Inevad Tech, vi el auto de Michael en el estacionamiento, el nuevo logotipo en la fachada. Sentí tristeza, pero también alivio. Por primera vez en años, no tenía que fingir ser menos de lo que era. No tenía que esconder mis logros. No tenía que aceptar la falta de respeto en nombre de la paz familiar. Conduje al aeropuerto, tomé un vuelo a Florida y comencé una nueva vida. Dejé todo atrás. Sarasota era todo lo que Ohio no era. Clima cálido, vistas al mar, gente que no conocía mi pasado. Me uní a un club de inversores. Encontré personas que entendían la tecnología, que respetaban la experiencia, que valoraban el conocimiento por encima del ego. Por primera vez en años, podía hablar abiertamente sobre mi trabajo, mis inversiones, mis éxitos y mis fracasos. ¿Financiaste 35 startups? Preguntó Margaret, una ejecutiva farmacéutica jubilada. 35 salidas exitosas, respondí. Y también 12 fracasos. ¿Cuál fue tu mayor acierto? Una empresa de computación en la nube que financié en 2009. Amazon la compró por 400 millones. Mi inversión inicial fue de $50,000. Increíble. ¿Cómo viste esa oportunidad? Entendí la tecnología. Entendí el mercado. Y entendí al equipo directivo. Esas conversaciones me resultaban naturales. Nadie trataba mi conocimiento como si fuera anticuado o gracioso. Comencé a asesorar a jóvenes emprendedores, compartiendo ideas sobre inversión tecnológica, ayudándolos a evitar errores comunes. Mi experiencia volvió a tener valor. Mi opinión volvió a importar. Compré un pequeño bote, aprendí a pescar, tomé clases de navegación, me uní a un club de lectura y colaboré como voluntario en un programa de alfabetización. Placeres simples. Satisfacción tranquila. Respeto propio restaurado. Extrañaba a mi hijo, pero no extrañaba a la persona en la que se había convertido. Extrañaba a mis nietos, pero no podía aceptar que me trataran como una broma frente a ellos. Extrañaba las fiestas familiares, pero no podía fingir que la falta de respeto era algo normal. Cada mañana me despertaba en mi condominio, preparaba café, me sentaba en el balcón y veía salir el sol sobre el Golfo de México. Por primera vez en muchos años, me sentía libre. Mientras tanto, la vida de Michael se desmoronaba. La nueva directora ejecutiva, Sandra Williams, era competente pero exigente. Cuestionaba cada decisión, revisaba cada proceso, desafiaba cada suposición. Michael pasó de ser quien tomaba las decisiones a ser un empleado. Alguien que debía justificar sus ideas. Alguien que ahora recibía órdenes en lugar de darlas. Su salario reducido hizo que pagar la hipoteca fuera imposible. Intentó refinanciar, pero el banco exigía comprobantes de ingresos. Su nuevo sueldo no alcanzaba para mantener el préstamo existente. Puso la casa en venta en un mercado en declive, presionado por la necesidad de vender rápido. Jessica se sentía humillada por la reducción de estilo de vida. Sus amigas hacían preguntas: ¿por qué se mudan? ¿Qué pasó con la empresa de Michael? ¿Por qué ahora trabaja para otra persona? 3 meses después de la reunión del consejo, Jessica pidió el divorcio. El abogado que la representaba pidió detalles sobre los bienes. La participación de Michael en Inevad Tech valía menos que sus deudas. La casa se vendería con pérdidas. Su fondo de retiro apenas tenía saldo. ¿Y otras inversiones? ¿Participaciones empresariales? ¿Dinero familiar? Preguntó el abogado. No hay nada más. Su padre parece tener bastante dinero. ¿Podría ayudarle? No está ofreciendo ningún tipo de apoyo, respondió Michael con la mirada baja. El acuerdo de divorcio le dio a Jessica la mitad de nada, pero también la custodia principal de sus hijos. Michael se mudó a un pequeño apartamento de un dormitorio. Conducía un Honda usado. Compraba en supermercados de descuento. Sus colegas lo trataban con una simpatía educada. Antiguos compañeros ahora eran sus jefes.
Empleados que él había contratado ocupaban puestos por encima del suyo. Las revistas que antes lo habían elogiado por su historia de éxito ya no lo mencionaban. El mundo de Michael se estaba desmoronando. 6 meses después de aquella reunión, Michael se ahogaba financieramente. Pagos de manutención, renta del apartamento, seguro del coche, seguro médico, gastos básicos. Su salario de $60,000 apenas cubría lo esencial. Su estilo de vida anterior requería 3 veces esa cantidad. Intentó encontrar otro trabajo, pero su reputación estaba dañada. Los contactos del sector lo evitaban. Los eventos de networking eran incómodos y dolorosos. ¿Qué pasó en Innevad Tech? Le preguntaban los posibles empleadores. ¿Cómo podía explicar que su propio padre era el verdadero dueño de su empresa? ¿Cómo admitir que todo su éxito personal se había construido sobre dinero familiar oculto? ¿Que lo habían destituido los mismos inversores que resultaron ser representantes de su padre? La historia sonaba inverosímil, casi absurda, como una excusa de alguien incapaz de asumir sus responsabilidades. Michael comenzó a beber más, a dormir menos, a evitar a la gente. Su apartamento era pequeño y deprimente, muebles genéricos, sin personalidad, sin rastro de su antigua vida. A veces conducía hasta su vieja casa, observaba a los nuevos dueños en el jardín, veía a sus hijos visitando a su madre en lo que alguna vez había sido su hogar. Las tarjetas corporativas desaparecieron. Los viajes de negocios también. Los privilegios ejecutivos, el respeto, la admiración, todo se había ido. Y lo peor no era la pérdida material. Lo peor era la comprensión, saber que su padre había estado observando todo el tiempo, financiando todo, controlando todo. Michael nunca fue un hombre hecho a sí mismo. Nunca fue independiente. Nunca estuvo realmente en control. Su identidad entera había sido una ilusión. Todo lo que creía poseer se estaba desvaneciendo. La comunidad tecnológica de Ohio era pequeña y muy conectada. Las noticias sobre la situación de Michael se esparcieron rápidamente. Al principio, la gente pensó que se trataba de una disputa común entre inversores, política corporativa, diferencias estratégicas, desacuerdos empresariales. Pero poco a poco, la verdad salió a la luz. El misterioso inversor era su propio padre. El emprendedor hecho a sí mismo había sido financiado por dinero familiar desde el inicio. La ironía era irresistible para quienes disfrutaban viendo caer a los arrogantes. ¿Escuchaste lo de Michael Davis? Resulta que su padre es el dueño de su empresa. El mismo padre del que se burlaba. El tipo tiene una fortuna de casi 900 millones. Y lo ocultó durante décadas. Michael no tenía idea. Ninguna. Y daba discursos sobre cómo se había hecho solo. La historia se propagó por redes empresariales, grupos de inversión y eventos tecnológicos. Michael se convirtió en una advertencia viviente, un ejemplo de cómo el orgullo precede a la caída. Sus antiguos colegas se distanciaron. Los contactos dejaron de devolver llamadas. Las relaciones profesionales se evaporaron. Las conferencias que antes lo invitaban a hablar cancelaron sus apariciones. Las revistas que lo habían entrevistado rechazaron sus comentarios para artículos de seguimiento. Su red profesional colapsó casi de la noche a la mañana. En los eventos de tecnología, la gente lo señalaba, susurraba sobre su historia, lo trataban como a un objeto de lástima o burla. Ese es Michael Davis, decían, el hombre cuya empresa en realidad pertenecía a su padre. La humillación fue total. Pública. Su antigua confianza se transformó en vergüenza. Su seguridad, en defensa constante. Su éxito, en fracaso. Ahora todos sabían la verdad. El proceso de divorcio de Jessica fue brutal y público. Su abogada lo retrató como un hombre que había mentido sobre su situación financiera durante todo el matrimonio, alguien que había construido su vida sobre el engaño y la dependencia. Mi clienta creyó que se casaba con un empresario exitoso, dijo la abogada ante el juez. En realidad, se casó con un hombre cuyo padre controlaba cada aspecto de su vida profesional.
La división de bienes fue sencilla, no había mucho que dividir. La casa se vendió con pérdidas. Su participación accionaria reducida no valía casi nada. Los ahorros conjuntos se agotaron con los honorarios legales. Jessica obtuvo la custodia principal de los 2 hijos, y Michael solo consiguió visitas supervisadas 2 fines de semana al mes. «No quiero que mis hijos estén expuestos a su inestabilidad», dijo Jessica ante el tribunal. «Ha demostrado mal juicio e incapacidad para mantener un empleo». La relación de Michael con sus hijos se volvió tensa y artificial. Cenas incómodas en restaurantes de cadena, actividades forzadas en centros de entretenimiento baratos, conversaciones que sonaban ensayadas. Su hija de 8 años empezó a hacerle preguntas que él no podía responder. «¿Por qué ya no vives con nosotras? ¿Por qué mamá está enojada contigo? ¿Por qué ya no tienes un coche bonito?» Michael intentaba explicarle que a veces los adultos no se entienden, que las familias cambian, que él la seguía amando aunque todo fuera distinto. Pero ¿cómo explicarle que su abuelo era un multimillonario secreto? ¿Que su padre había vivido una mentira? ¿Que todo lo que creían saber sobre su familia era falso? Los niños empezaron a preferir pasar el tiempo con su madre. Las visitas de fin de semana se convirtieron en obligaciones más que en momentos felices. Michael se sentía como un extraño en la vida de sus propios hijos. Había perdido todo lo que importaba. Una noche, Michael estaba sentado en su apartamento, revisando álbumes de fotos antiguos, vacaciones familiares, celebraciones navideñas, ceremonias de graduación. En cada foto, su padre estaba allí, tranquilo, apoyando, presente. Recordó conversaciones que habían tenido a lo largo de los años. Momentos en los que su padre le hacía preguntas inteligentes sobre su empresa, ocasiones en las que le ofrecía consejo o ánimo, pequeños gestos que en su momento Michael había ignorado. ¿Había intentado su padre acercarse? ¿Había sido él demasiado arrogante para darse cuenta? Encontró una foto de su graduación universitaria, su padre al fondo, sonriendo con orgullo. Michael al frente, sosteniendo su diploma. La matrícula de aquella carrera había costado $40,000. Michael nunca preguntó de dónde salió ese dinero. Simplemente asumió que su padre había pedido préstamos o hecho sacrificios. Ahora sabía la verdad. Su padre había pagado al contado, con ganancias de su portafolio. Otra foto, su boda. Su padre bailando con la abuela de Michael, feliz, incluido. La boda había costado $120,000. Michael había recibido un bono que supuestamente cubría los gastos. Nunca cuestionó el monto ni la coincidencia del tiempo. Su padre también había financiado eso. Foto tras foto mostraba el mismo patrón. Su padre presente pero silencioso, aportando pero invisible, apoyando sin ser reconocido. Michael empezó a recordar momentos específicos, veces en que había desestimado sus opiniones, ocasiones en que lo había corregido con condescendencia, instantes en que lo trató como una vergüenza. El asado de la empresa, la fiesta de promoción, la cena de Navidad, el restaurante del Día del Padre. Un patrón de desprecio que había crecido durante meses y años. Michael finalmente entendió lo que había perdido. No era solo dinero, ni el éxito empresarial, ni las casas, los autos o el estatus. Había perdido el respeto y el amor del único hombre que lo había apoyado incondicionalmente durante 35 años. Por fin, Michael comprendió. Pasó 3 días escribiendo una carta para su padre. Escribió sobre sus errores, su arrogancia, su ingratitud, su ceguera. Explicó que el éxito lo había cambiado de maneras que no había notado, que se había convertido en alguien que no le gustaba, en alguien que había tratado mal a las personas que más importaban. Reconoció cada incidente que podía recordar, cada comentario despectivo, cada momento de falta de respeto, cada vez que había hecho sentir a su padre pequeño o irrelevante. Se disculpó en detalle por el asado de la empresa, por haberlo usado como ejemplo de fracaso, por haberlo humillado frente a personas importantes. Me equivoqué en todo. Tú no me detenías, me impulsabas. No estabas desactualizado, estabas adelantado a tu tiempo.
No eras un fracaso. Eras la persona más exitosa que conocía, y fui demasiado ciego para verlo. Michael envió la carta a la nueva dirección de su padre en Florida. Luego intentó llamarlo. El número estaba desconectado. Intentó enviarle correos electrónicos. Los mensajes rebotaron. Contactó a los antiguos vecinos de su padre. Nadie tenía información actualizada. Entonces comprendió que su padre había cortado toda comunicación. ¿Sería demasiado tarde? 3 semanas después, recibí la carta de Michael en Florida. La leí 2 veces y luego la guardé en el cajón de mi escritorio. La disculpa era detallada y sonaba sincera, pero las disculpas son fáciles cuando alguien ya lo ha perdido todo. El verdadero carácter se revela cuando uno todavía tiene opciones. Durante 25 años le había dado a Michael todo: educación, capital, oportunidades, apoyo. A cambio, él me había dado humillación pública y desprecio en privado. Una sola carta no podía borrar años de comportamiento repetido. Pero yo no era un hombre sin corazón. Seguía siendo mi hijo. Y a pesar de todo, seguía amándolo. Lo llamé desde un número oculto. ¿Papá?, dijo al contestar. Hola, Michael. Gracias a Dios. He estado tratando de localizarte durante meses. Recibí tu carta. Dije cada palabra en serio, papá. Estaba equivocado en todo. Quiero enmendarlo. Enmendarlo tomará tiempo, Michael, y pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Demuestra que aprendiste. Demuestra que puedes tratar a la gente con respeto. Demuestra que el éxito no volverá a corromperte. ¿Cómo hago eso? Descúbrelo. Esa es parte de la lección. Colgué. Esta era la última oportunidad de mi hijo. Michael consiguió trabajo como desarrollador de software junior en una pequeña empresa. Un puesto inicial, salario modesto, sin responsabilidades de gestión. Podría haberse amargado por el descenso, pero eligió enfocarse en aprender humildad. Escuchaba más de lo que hablaba. Hacía preguntas en lugar de asumir que sabía todas las respuestas. Trataba a los asistentes administrativos y a los conserjes con el mismo respeto que a los ejecutivos. Cuando los compañeros se quejaban de sus jefes, Michael guardaba silencio. Cuando criticaban las políticas de la empresa, él ofrecía alternativas constructivas. Comenzó a hacer voluntariado en un programa de alfabetización digital, enseñando informática a personas mayores. Muchos de ellos le recordaban a su padre, personas con experiencia, dignas de respeto, sin importar su conocimiento tecnológico. Michael compró una pequeña casa en un vecindario sencillo, la amuebló de manera simple y vivió dentro de sus posibilidades. Llamaba a sus hijos con frecuencia, asistía a sus eventos escolares, se concentraba en estar presente más que en ofrecer regalos costosos. Poco a poco, su relación con ellos empezó a mejorar. Los niños comenzaron a esperar con ilusión sus visitas. No volvió a intentar contactar a su padre. Pero vivía cada día tratando de convertirse en alguien que su padre pudiera respetar. Hay lecciones que cuestan todo aprenderlas. 2 años después, recibí otra carta de Michael. Era diferente. No pedía perdón ni daba excusas. Solo me ponía al día sobre su vida, su nuevo trabajo, su labor voluntaria, su relación con sus hijos, sus esfuerzos por reconstruir su carácter. Incluyó una foto, Michael enseñando informática a un grupo de ancianos. Su rostro reflejaba algo que no había visto en mucho tiempo: felicidad genuina, humildad, paz. Al final de la carta, escribió: No te estoy pidiendo que me perdones. Solo intento convertirme en alguien digno de tu perdón. Lo llamé esa misma noche. Papá, recibí tu llamada. No esperaba que me contactaras. Quería que supieras que estoy orgulloso del trabajo que estás haciendo, Michael. Gracias, papá. ¿Te gustaría venir a Florida algún día? Ver mi nuevo hogar. Me encantaría. Bien. Empecemos por ahí. No le devolví su puesto en Inebat Tech. No le di dinero. No resolví sus problemas.
Pero le di algo mucho más valioso, una oportunidad para recuperar lo que había perdido por sus propios méritos. Le enseñé a mi hijo que el éxito sin carácter no es más que un fracaso costoso. Y que a veces, perderlo todo, es la única forma de descubrir lo que realmente importa. Y antes de terminar, quiero saber algo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías guardado silencio o le habrías enseñado una lección? Cuéntamelo en los comentarios. Si te conmovió esta historia sobre justicia silenciosa y redención, suscríbete para escuchar más relatos de personas que recuperaron su dignidad cuando nadie lo esperaba. La próxima semana compartiré otra historia, sobre alguien que tuvo la última palabra cuando todos lo daban por vencido.